Natalia Gaitán, yo soy química farmacéutica. En este momento la ponencia que voy a dar es retos de la atención farmacéutica en el paciente trasplantado. Quiero ponerlos pues inicialmente un poco en contexto acerca de cómo es el servicio farmacéutico de nuestra institución. Entonces, somos una institución de trasplante renal que lleva 19 años de trayectoria. Allí yo soy la química farmacéutica y tenemos regentes y auxiliares. Entonces, el programa de trasplante en Colombiana está dividido en 3 fases. La fase 1 son todos esos procesos antes de que al paciente lo trasplanten, es decir, exámenes de laboratorio, valoración por nefrología, para cirugía, para determinar si definitivamente el paciente es apto para trasplante. En fase 2 y en fase 3, entonces fase 2 inicia desde el primer día del trasplante hasta 90 días posteriores, y fase 3 ya es desde el día 91 en adelante, pues para toda su vida. Es entonces en la fase 2 y en la fase 3 que definitivamente pues hacemos dispensación de medicamentos y es donde se va a generar la atención farmacéutica. Entonces, primero quisiera decirles cómo son nuestros pacientes para que entendamos el contexto y la importancia de definitivamente realizar la atención farmacéutica. Entonces, nuestros pacientes están a lo largo del país y esto definitivamente nos ayuda a evaluar cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes y asimismo poder generar las estrategias para solucionar cualquier problema relacionado con medicamentos que tienen. También me ayuda a decir, bueno, este paciente de pronto tiene una situación socioeconómica más difícil y así podemos intervenir también todo el grupo de médicos, enfermeros, trabajo social, para que pues, el paciente pueda tener las mejores condiciones. Es importante resaltar que nosotros tenemos un plan integral, es decir, el paciente una vez es trasplantado con Colombiana de Trasplantes, todos los servicios están incluidos dentro de ese plan. El paciente no tiene que hacer una autorización adicional para recibir sus medicamentos, para recibir una cita por psicología, por psiquiatría, sino que todo está incluido. También, entonces, son pacientes con múltiples comorbilidades. Claramente, pues, ellos vienen de una insuficiencia renal, que es lo que los lleva definitivamente a la evaluación del trasplante renal. También vienen con hipertensión, pueden venir o no con diabetes y con hipotiroidismo. Esas son las 3, digamos que, enfermedades con mayor prevalencia en los pacientes trasplantados. Y por lo mismo, entonces entran a ser pacientes polimedicados. En la foto de atrás pueden ver más o menos cuántos medicamentos tiene el egreso un paciente trasplantado. Más o menos, ¿sí se está escuchando? Más o menos, digamos que en cuanto a los inmunosupresores, siempre son 2 inmunosupresores, el modelo casi siempre está acrolimus micofenolato, incluso al inicio son 4 miligramos al día de esos medicamentos, entonces si ustedes calculan mensualmente la cantidad de medicamentos que se toma el paciente, definitivamente es una cantidad muy alta. Esos inmunosupresores son de estrecho margen terapéutico, por tanto debemos hacer unos niveles de medicamento para alcanzar el margen terapéutico adecuado para ese paciente. Son medicamentos que van a ser de por vida, lo cual también nos ayuda a que el paciente, uno, comprenda de inicio su terapia y sea muy adherente. En caso de que los pacientes no sean adherentes a estos medicamentos, definitivamente va a la pérdida del injerto y muy posiblemente tengan que volver a diálisis. Entonces, por eso es que es tan importante la atención farmacéutica en este tipo de pacientes. También al inicio tienen una profilaxis antiviral y antibiótica, esa únicamente va por 3 meses. Digamos que, porque les pongo también todos los otros medicamentos al momento del egreso del paciente. Eso pasa porque definitivamente cuando ellos ven una fórmula literalmente de 11, 12 medicamentos, pues se asustan y dicen, venga, no, es muy difícil este tratamiento, yo no creo que vaya a poder con eso. Pero si yo le digo al paciente, mira, la profilaxis antibiótica antiviral que te estoy dando es únicamente por 3 meses.
Entonces el paciente empieza como a entender un poco más toda su terapia y apropiarse de ella y decir, ok, mira, y esto lo hacemos para prevenir este tipo de infecciones. Entonces todo eso va a empoderar también al paciente, que es finalmente lo que necesitamos. Va con inhibidor de bomba de protones, corticoides por 7 días, el antiparasitario y medicamentos de enfermedades concomitantes. Entonces, definitivamente con todo esto tenemos un reto con estos pacientes desde la atención farmacéutica. Entonces, ¿cómo es nuestro modelo de atención farmacéutica en Colombiana de Trasplantes? Como comentaba en el panel, somos un equipo transdisciplinar, es decir, que la información que tiene cada área pasa a lo largo de cada profesional. Es decir, si yo hago una consulta, salud mental la puede ver, el médico la puede consultar. Y adicionalmente tenemos juntas médicas más o menos 3 días a la semana, en donde todos los profesionales podemos llevar a colación un paciente que veamos que tiene, digamos que tiene una condición difícil, que no hemos podido controlar desde las acciones que hemos generado cada profesional. Entonces esas estrategias también nos permiten estar en constante comunicación. ¿Cuál es el equipo? Entonces tenemos médicos que son nefrólogos y cirujanos, tenemos enfermería, salud mental, nutrición, trabajo social y pues finalmente farmacia. ¿Qué es importante acá? Definitivamente el paciente es nuestro eje principal. Es sobre él por el que vamos a generar todas las acciones y vamos a identificar todas las necesidades que el paciente tenga, pues precisamente para alcanzar los objetivos terapéuticos. A un lado puse el tema del cuidador. El tema del cuidador también es una parte súper fundamental al inicio de todo este proceso, incluso cuando hacen la evaluación en fase 1 para que ingresen a la lista de espera, deben sí o sí contar con un cuidador. ¿Eso por qué? Porque definitivamente la mayor cantidad de pacientes oscila entre los 50 años en adelante. Son pacientes que el primer mes definitivamente tienen que estar trasladándose continuamente a Colombiana de Trasplantes, pues digamos que a consultas con todos los profesionales, porque esto es algo muy importante y es que todos debemos verlo la primera vez para evaluar su estado, o sea, su situación y así evaluar qué seguimiento se le va a dar, si definitivamente solo necesita un seguimiento por salud mental o si definitivamente todos debemos seguir interviniendo. Porque es la importancia de que apenas se trasplante todos tengamos, digamos que esa intervención con el paciente, porque debemos prevenir que el paciente genere un problema con sus medicamentos y en realidad con toda su terapia, con sus líquidos, con el manejo de la atención. Entonces todo eso debemos prevenirlo porque con ellos apagar incendios es definitivamente pues una mala opción. Debemos ir desde la prevención. Entonces, ¿qué es lo que debemos incentivar también en el paciente? Que él entienda que tiene un papel activo en todo este tratamiento. Digamos que es muy importante cuando hacemos esa primera intervención que él entienda que todos estamos en pro de la mejora de sus objetivos terapéuticos y tratar de escucharlos, porque digamos que lo bueno de estos pacientes en medio de todo, que son polimedicados con múltiples comorbilidades, es que definitivamente ellos entienden que no quieren volver a diálisis y comprenden plenamente que una vez nos sigan todas las recomendaciones dadas por todos los profesionales de la salud, pueden volver a retornar a esa fase 1 o incluso, si definitivamente no fueron adherentes por una evaluación que hace salud mental, no pueden volver a trasplantarse. Entonces, digamos que es importante toda esa educación que se les da, pues porque precisamente todos lo que queremos es que ese trasplante pues dure muchos años, ¿listo? Entonces ese papel activo de él es supremamente fundamental. La identificación de sus necesidades para evaluar individualmente qué es lo que necesita cada paciente y así generar nuestro plan de acción, porque para no todos es el mismo y así evaluar también, por ejemplo, sus consultas. Yo necesito ver a este paciente cada 15 días o definitivamente no lo necesito ver más. Por ejemplo, hay pacientes muy adherentes, muy juiciosos y que son muy jóvenes, entonces ellos entienden muy bien desde su primer semana, ya
tienen pleno conocimiento de su terapia farmacológica, del control de líquidos, y eso nos hace ver que no necesita un seguimiento tan estricto y todo ese tiempo se lo podemos invertir a pacientes que sí lo necesiten. Entender al paciente en su integralidad, entonces no nos quedamos únicamente, yo no veo únicamente, venga, este paciente se sabe sus medicamentos y listo, no. El que yo pueda preparar una consulta desde cómo lo han visto los otros profesionales de la salud me permite decir, bueno, este paciente tiene estos diferentes problemas y eso pueden estar afectando la adherencia a los medicamentos. Entonces, verlo en su integralidad también es importante, incluso darles como esa parte de confianza de decir, muchas veces nosotros entran más en confianza con unos profesionales que con otros. Lo bueno de esto es que definitivamente si yo generé una confianza mayor, yo puedo entrar a entender digamos que otros factores de otras especialidades y simplemente entrar a remitir la información. Los pacientes necesitan apoyo, no ser culpados. Va a pasar y nos pasa mucho que los pacientes finalmente cometen errores incluso sin, pues no adrede y no porque hayan querido. Entonces es importante que nosotros apoyemos y si hay que enseñarles de nuevo, hay que intervenir de nuevo, pues definitivamente hacerlo. Incentivar la autonomía y el autocuidado también es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, como les comenté hace un momento, todos los medicamentos inmunosupresores van a ser de por vida. Entonces, hay veces en que el cuidador hace pues su papel fundamental definitivamente, pero pues todo cuidador tiene que trabajar, tiene que estudiar, y si nosotros desde el inicio no empoderamos al paciente para que entienda que su tratamiento es muy importante, que todas las consideraciones que le estamos dando en conjunto son los que van a permitir que tenga un buen desenlace, pues finalmente a largo plazo o a mediano plazo vamos a retroceder al paciente. Entonces, incentivar desde el principio ese autocuidado también es fundamental. Entonces, ¿qué es la atención farmacéutica? Es la asistencia por parte del químico farmacéutico para ¿qué? Dos cosas fundamentales: para mejorar la calidad de vida del paciente y para alcanzar los objetivos de su profesional tratante. Digamos, porque no decimos médico, porque definitivamente recuerden que todos los profesionales estamos generando objetivos. Si yo le puedo ayudar al otro profesional, por ejemplo, nutrición, yo en la educación le digo al paciente, si no se adhiere a la dieta de la nutricionista, es muy difícil que alcancemos los objetivos terapéuticos con la terapia farmacológica, porque tiene que ser una sinergia entre las dos. Entonces, empoderar también esa parte es muy importante para ayudar, pues, finalmente a mejorar su calidad de vida. Esto, digamos que es una foto de atención. Ahí se le está explicando al paciente uno por uno todos sus medicamentos. Esa primera consulta, sé que muchos colegas tenemos, digamos que la limita de tiempo. Sin embargo, es muy importante que por lo menos la primera consulta evalúen muy bien cuánto tiempo necesitan, porque esa primera consulta es fundamental y es la que les va a permitir saber cuál es el estado del paciente y cuál plan van a generar. Ya las de seguimiento pueden ser más cortas, pero definitivamente, por ejemplo, en mi caso, yo solicité al agendamiento 40 minutos para mi primera consulta. Claro está que, por ejemplo, han llegado pacientes que tienen un analfabetismo, que definitivamente no tienen cuidador, pues con ellos tenemos esa flexibilidad. Entonces, es muy importante entender que tenemos una responsabilidad. Debemos conocer todo el tratamiento farmacológico del paciente desde antes. Es decir, si yo soy la química farmacéutica de Colombiana de Trasplantes, yo conozco cuál es la terapia farmacológica de mis pacientes. Lo que yo tengo que hacer es también indagar sobre esos medicamentos, estar actualizada sobre esos medicamentos, para que asimismo yo pueda identificar efectos secundarios, problemas relacionados con medicamentos más fácil, porque pues finalmente yo ya tengo el conocimiento. Les pongo un ejemplo. El paciente me refiere que está muy diaforético en la noche. Entonces, si yo no he indagado sobre los efectos secundarios de los medicamentos inmunosupresores, pues definitivamente yo voy a decir,
No, pues dígale en la próxima consulta al médico. Y no, eso es una responsabilidad mía porque yo tengo que saber que efectivamente es un efecto secundario de mucha frecuencia en los pacientes cuando inician tacrolimus. Entonces, eso es lo que me va a permitir también llevar a cabo una atención farmacéutica mucho más activa y mucho más completa. Igualmente, pues digamos que de todo el tratamiento en común. Si ustedes ven, pues definitivamente son pacientes demasiado complejos y yo no solo puedo tener la responsabilidad del tratamiento inmunosupresor, que claramente es el que está ligado directamente al trasplante, pero yo que siempre les digo a los pacientes, si usted no tiene cifras tensionales estables, definitivamente ¿qué va a pasar a mediano o a largo plazo? Pues que el riñón de nuevo se va a dañar. Entonces tengo que también conocer todo el tratamiento farmacológico general de mis pacientes. Entonces, ¿qué debemos tener en mente al iniciar? Vamos a hacer una presentación del servicio. Miren, yo creo que de 100 pacientes que uno ve, por lo menos 99 no conocen que es un químico farmacéutico y nunca han tenido una consulta con un químico farmacéutico. Ellos salen de la consulta diciendo muchas gracias, esto nunca lo había tenido y salen mucho más activos, que es lo que necesitamos a su tratamiento. Entonces, lo primero es presentación de ese servicio. La actividad debe ser totalmente individualizada. Es decir, yo tengo que tener al paciente en mi consulta. Eso no quiere decir que yo no pueda generar material educativo, sea para grupos de tratamiento, que es una estrategia fundamental para esto, porque tenemos tantos pacientes, pero definitivamente si uno logra segregar el tratamiento de cada paciente, puede generar videos multimedia que pueden servir para el adecuado uso de medicamentos y tenemos, digamos que esas dos opciones. De dar continuidad, no puede ser de un solo acto. Entiendo que yo puedo decir que en la primera consulta el paciente está estable, conoce su tratamiento. Pero ¿qué significa esta continuidad? Que también otro profesional de la salud me lo puede remitir y yo le puedo hacer seguimiento. O definitivamente que el paciente necesita seguimiento, yo tengo que establecer consultas que el paciente también tenga claro porque debemos incluirlo dentro de ese seguimiento, de esa atención. Entonces debemos tener esa continuidad. Debe ser estructurada. Eso quiere decir que yo debo tener un foco, debo decir, listo, yo voy a hacer educación sanitaria y tengo que decirle estas cosas, ya más los voy a mostrar. Si yo no tengo en mente una estructura, me voy a perder y a cada paciente le voy a dar una información diferente, pues que no es la idea, porque la idea es que todos nuestros pacientes se lleven la misma información. Que sea documentada es supremamente importante y era lo que hablamos ahorita en el panel, y es que esta información debe estar en la historia clínica del paciente porque finalmente es un acto médico para mejorar los objetivos terapéuticos del paciente. Aparte, digamos que con todo este tema de investigación, colombiana tiene algo muy chévere y es que tiene grupo de investigación, unos profesionales médicos de investigación. Entonces, todas nuestras historias clínicas de profesionales de salud están diseñadas para que a mediano y a largo plazo podamos adquirir todos los datos de nuestros pacientes, es decir, yo no escribo que el paciente tuvo un problema relacionado con medicamentos asociado a duplicidad, no, yo ya eso lo tengo categorizado y simplemente le doy clic en duplicidad para que el grupo de sistemas de información me dice, bueno, mire, usted en 3 años tuvo tantos pacientes con duplicidades, tantos pacientes con interacciones, y eso me permite, uno, y poder pues definitivamente realizar investigación, ¿listo? E intervenir. Y por último, entonces está la segregación de nuestra población. Yo estoy en Colombiana hace 2 años y medio. Cuando yo llegué no había atención farmacéutica. Digamos que es un proyecto que he construido. Entonces, imagínense si a mí me entregan de 800 a 900 pacientes que más o menos el 60% son polimedicados, ¿sí? Quienes ya están segregados como no adherentes. Pues me volvería loca queriendo verlos a todos de una vez. Además, que todos los meses hay trasplantes nuevos, entonces todos los meses hay pacientes nuevos. Entonces, ¿qué es lo que se realizó?
se hizo una segmentación de pacientes en donde, como les comenté, todo paciente nuevo entra a consulta conmigo para atención farmacéutica. El paciente polimedicado no adherente también entra conmigo. Esta tipificación de no adherente la hace en nuestra institución Salud Mental. Sin embargo, hay unos proyectos que estamos revisando para que definitivamente el auxiliar de enfermería en su momento de la preconsulta pueda realizar unas escalas que están en la bibliografía, por ejemplo, Morinsky, que mide adherencia y permite que también podamos tipificarlos desde antes. Pacientes con rechazo. El rechazo se puede presentar definitivamente porque no toman los medicamentos o pues por otras circunstancias ajenas al tratamiento. Esos pacientes, cuando tienen rechazo, entran a un nuevo tratamiento farmacológico, no, a un tratamiento farmacológico adicional al que ya tienen. Entonces, imagínense si venían con 8 medicamentos, finalmente van a ser 5 más para poder atacar el rechazo y con muchos medicamentos. Entonces, el sentarme con ese paciente que está preocupado, que está abrumado por la cantidad de medicamentos, permite que ellos también entiendan y digan, bueno, ok, tengo que tomarme esto porque puede que haya un desenlace favorable después del rechazo. Entonces, coger a ese paciente que está con rechazo, porque solo duran 3 días en tratamiento con medicamento parenteral, entonces me va a permitir desde el inicio poder controlar, digamos que ese tratamiento adicional. Pacientes remitidos de otra especialidad, lo que les digo, al ser un grupo transdisciplinar, si alguien identifica que el paciente tiene un problema relacionado con medicamentos, ese profesional no es el idóneo para solucionarlo. Entonces, ¿qué hace? Remitirlo a químico farmacéutico para que hagamos la intervención. Y pacientes definidos como... Entonces, ¿cuál es el método de atención? Ahorita hablaba la profesora Soraya sobre el método ADER, esto está pues definitivamente en la bibliografía, pero yo siempre que leía la bibliografía y que revisaba como cuáles eran los métodos, yo decía, ay, es que la consulta es una cosa, después me dicen el estado de situación, yo tengo que después, o sea, es una cantidad de pasos en cada uno que pues finalmente si uno lo lleva a la realidad es muy difícil, por ejemplo, uno tener una consulta para cada uno, ¿sí? O tener todo el tiempo para hacerlo. Eso hace parte de la responsabilidad que les dije de conocer de antemano la historia de mi paciente, el tratamiento de mis pacientes, para que una vez en la consulta yo estos pasos, el estudio de evaluación, el plan de acción, los pueda determinar en la primera consulta y empezar a actuar y empezar a hacer seguimiento. Claramente está que esto es mucho más fácil al ser pacientes crónicos porque pues yo posiblemente sé que en un mes no van a cambiar más de 1 o 2 medicamentos o tal vez no cambien, ¿sí? Entonces, digamos que eso es importante, que uno vaya con toda la necesaria para poder actuar y sacar la mayor información en esa primera, que por eso les digo es importante que tenga un tiempo adecuado. Entonces, ¿yo qué hice en Colombiana? Yo dividí la atención farmacéutica en 3. Entonces, está la educación sanitaria, el seguimiento farmacoterapéutico y ya incluimos la dispensación. Entonces, en cuanto a la educación sanitaria, ahí se explica al paciente ampliamente, como vieron en la foto. Entonces el paciente va con todos sus medicamentos, se le explica y se forma en el uso adecuado de medicamentos. Se dice, este medicamento está indicado para esto. ¿Cuál es la gracia de eso? Que el paciente diga, y se lo asocio mucho a la patología, entonces el paciente va a reconocer qué pasa si no es adherente a ese medicamento, ¿sí? Y claramente le explico los riesgos que tiene. La vía de administración, la información según forma farmacéutica, los efectos secundarios más frecuentes, esto muy asociado a que si se llegan a presentar, el paciente no suspenda los medicamentos, porque muchas veces nos pasa eso. El paciente adulto mayor, más que todo, es un paciente que apenas siente algo, lo relacionan con el medicamento y hasta ahí paró el tratamiento. Entonces, lo que yo le digo siempre a los pacientes es, estos son los efectos secundarios más frecuentes. Si presenta algo que usted relacione definitivamente con el tratamiento farmacológico, ellos pueden pedir citas con especialistas las veces que quieran durante su mes
de autorización. Entonces, siempre se les incentiva también a tener, digamos que, a poder consultar esas inquietudes. Almacenamiento, más que todo, se hace especial referencia porque digamos que muchos pacientes, como les mostré, por donde están geográficamente y tienen diabetes, entonces son insulino dependientes, entonces digamos, se les forma muy bien en el correcto almacenamiento de todos sus medicamentos, horarios adecuados, hábitos y toma de medicamentos diferentes a los formulados por Colombiana. Esto es una parte también que creo muy importante explicar e incentivar en la consulta de educación sanitaria, porque es aquí donde definitivamente como no tenemos la posibilidad de saber qué automedicación, o sea, qué hábitos de automedicación tenía el paciente, es acá donde ellos lo pueden decir y uno lo puede identificar. Entonces, si vemos que definitivamente son medicamentos que los compran en la droguería, entonces ahí es donde empezamos a identificar este tipo de cosas y empezar a formar al paciente y decirle, ven, estos medicamentos son de estrecho margen terapéutico, tienen múltiples, hay que tener cuidado. Y ellos también con eso empiezan a apropiarse de nuestro servicio y empiezan en serio a consultar todo el tratamiento farmacológico con nosotros y así pues evitamos que vaya a haber como algún problema con los medicamentos. Luego, entonces, efectivamente de ese plan vamos a seguir a seguimiento farmacoterapéutico. En el seguimiento farmacoterapéutico incluso en la historia clínica se lo divido en 3 y son los problemas relacionados con medicamentos, toda la parte de duplicidades, interacciones, si de pronto logramos identificar que un problema por la dosis, la frecuencia, las alergias, los resultados negativos con medicamentos. En cuanto a necesidad, efectividad y seguridad. Esto es una parte que, digamos, se puede hacer incluso de manera más proactiva y grupal, porque, digamos, los pacientes tienen formulación por 30 días. Al mes, siempre tienen que volver con nosotros. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener la data de toda la formulación del paciente y si yo veo que un inhibidor de protones está por 6 meses y definitivamente el paciente no tiene una ecografía, no tiene resultados de gastritis, pues definitivamente yo, ¿qué voy a sugerir? Este medicamento ya no es necesario para el paciente y puede intervenir con el médico, incluso sin tener que ver al paciente, porque la información ya la tiene. ¿Qué puedo ver con el paciente? Pues corroborar que el paciente no tenga sintomatología, ¿sí? O incluso me encuentro a veces con pacientes que me dicen, es que yo ya no tomo eso, pero me lo siguen enviando. Entonces, empezar a revisar globalmente eso en los pacientes crónicos se puede hacer y se puede intervenir. Y le podemos decir al médico tratante, por favor, revíseme si estos medicamentos definitivamente son necesarios, porque desde la consideración farmacéutica, pues no lo son. ¿Listo? Y la reacción adversa a medicamentos. Esto también muy relacionado definitivamente a los eventos adversos, que los pacientes, empoderamos también mucho a los pacientes de que puedan decirnos cualquier evento que se pueda presentar, precisamente para hablar esa farmacovigilancia activa que vamos a tener, que pues eso entra a ser otro mundo muy grande también, pues muy relacionado, pero que también tenemos como segmentado como sospecha de eventos adversos y en eso también totalmente está intervenido el personal médico, el personal de enfermería, se hacen capacitaciones para que ellos se incentiven también a esa notificación, más porque son pacientes polimedicados. Entonces, les comentaba, pues definitivamente la adherencia es un eje muy importante en todo este tema del tratamiento del paciente. La Organización Mundial de la Salud lo definió no solo como esa adherencia farmacológica, incluso es algo que nosotros también evaluamos y yo les pongo un ejemplo. Los pacientes deben tener una consulta mensual con nosotros. Si no hay formulación, pues yo no le puedo dar medicamentos. Entonces, y para que haya esa consulta, los pacientes deben llevar los laboratorios.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo me puedo sentar con el paciente me puede recitar cómo son los medicamentos, cómo se los toma, perfecto según las indicaciones que yo leí en su educación sanitaria. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy y leo la nota de salud mental o y reviso su historia clínica, siempre se reportan, siempre, todos reportamos las inasistencias a cualquier actividad. Entonces, ¿qué pasa? Inasistió, no se presentó a la consulta programada para el 20 de agosto. ¿Por qué? Entonces, el auxiliar de enfermería pone, porque no tenían los laboratorios. Entonces, yo ahí entro a ver, este paciente puede que no sea adherente porque él no le está importando retrasar su consulta, más sabiendo que se va a quedar sin medicamentos. Porque las consultas van, al paciente lo trasplantan el 3 de agosto, el 3 de septiembre tiene que tener su consulta cerca de esos días para que le volvamos a dar su tratamiento por un mes. Entonces, si él la retrasa, quiere decir que yo tengo que entrar a identificar si efectivamente él se está tomando los medicamentos adecuadamente y según las recomendaciones. Entonces, si ven, yo poder tener esa información también de las otras áreas es lo que en general hace la adherencia. No me puedo centrar en que solo hay una adherencia farmacológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les genera la falta de adherencia? Entonces, digamos que sabiendo que yo tengo la posibilidad de remitir al paciente a diferentes áreas, eso es muy importante por lo que les digo. Yo no espero que salud mental me solucione el problema de adherencia de los medicamentos, pues porque yo soy la profesional en eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tipificar qué son los problemas que puede tener el paciente para que no sea adherente. Entonces, asociados a la terapia, el paciente dice, no, es que tantos medicamentos, eso no me gusta, lo que ya les expliqué, efectos adversos o duración prolongada del tratamiento. Personales, si yo, este paciente no me está entendiendo por más que haya hecho una educación con mucho seguimiento. Entonces, ¿qué hago? Lo remito a salud mental para ver si hay de pronto un déficit cognitivo y así que podemos hacer, pues entrar a mirar con trabajo social cuál es la red de apoyo del paciente y lo podemos intervenir al final. No se queda el paciente ya en solo la intervención que leí, pues yo leí digamos que toda la educación del medicamento, sino que empezamos a construir la red entre todos definitivamente para mejor identificar y solucionar los problemas de adherencia. En cuanto a la enfermedad, esto es algo muy importante y es que si el paciente no entiende y en su lenguaje, que es algo también fundamental en la parte de atención, si el paciente no entiende cómo es su patología y precisamente en la indicación, cuando educamos acerca de la indicación, si no lo relaciono con los medicamentos, pues finalmente el paciente, si no presenta mejoría o si sí la presenta, va a dejar el tratamiento antes de lo pronosticado. Entonces es importante que esa educación también se dé. En especial, esa educación generalmente la debe dar enfermería y médico. Entonces, digamos que se podría derivar si definitivamente vemos que el paciente no entiende qué fue el trasplante, lo derivamos al médico para que entienda un poco mejor eso. Claramente está, pues, que guardar las proporciones, pues, de si definitivamente uno les puede explicar. Y en cuanto a socioeconómico, el familiar, hay pacientes que definitivamente, pues imagínense entrar a una sala de espera donde cada paciente tiene su acompañante. Entonces hay pacientes que a veces se echan para atrás de no tener ese apoyo familiar. El estigma social de la enfermedad, pues digamos que afortunadamente no es algo que pase muy seguido, lo tienen más incluso cuando están en diálisis. Cuando están en trasplante definitivamente es un cambio de vida muy grande. La cobertura sanitaria, que por eso les explicaba precisamente el tema de que nosotros, el convenio con la APS es por plan no por servicio, entonces de una vez les incluimos todo al paciente para que no haya ninguna barrera sanitaria en su atención. Economía, lo mismo, y pues su situación laboral, que de pronto a veces va relacionado más que todo con la parte económica. En cuanto a la dispensación, entonces,
no puede ser solo un acto de entrega de medicamentos, que era lo que ahorita hablábamos en el panel. Entonces, acá es muy importante empoderar a nuestro personal de la farmacia, porque finalmente si ustedes se ponen a pensar, más que el químico farmacéutico, ellos los están viendo absolutamente todos los meses. Los llegan a conocer más que nosotros, porque nosotros podemos estar en otras actividades administrativas. Ellos son la primera cara y la cara más frecuente que tienen los pacientes hacia los medicamentos. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que preguntas sencillas que les podemos realizar, ellos son muy receptivos a contarnos cuáles son los problemas que tienen al regente, incluso al auxiliar. Entonces es muy importante también capacitar a nuestro personal de farmacia en eso, para que ellos nos puedan incluso ayudar a remitir esos pacientes que de pronto no hemos identificado, o de pronto un cambio en la terapia, los teníamos como adherentes y el cambio de la terapia, algo pasó, se volvieron no adherentes, no entendieron algo. Son ellos también nuestra primera línea para poder remitirnos y evidenciar problemas relacionados con medicamentos, uso adecuado de medicamentos, que digamos que según la normatividad, y la verificación de la formulación, precisamente para identificar errores de formulación, que digamos que para nosotros también es muy importante, porque si no, digamos, los errores de formulación más frecuentes definitivamente que tenemos en Colombiana es porque no formulan la cantidad correcta. ¿Qué pasa? Que si no formulan la cantidad correcta, el paciente se va para el playón, y en el playón, imagínense en cuántos días tienen que pasar para que yo le pueda hacer llegar los medicamentos faltantes, porque no identificamos el error de formulación. Entonces son días que vamos a perder posiblemente oportunidad del tratamiento. Entonces por eso es muy importante que también haya una buena verificación de la formulación, y definitivamente la capacitación. O sea, dentro de todas las capacitaciones que podemos hacer mensual, esto también, el uso adecuado de medicamentos, la adherencia, el que conozcan el tratamiento de los pacientes, también es algo que debemos empezar a realizar. Entonces, ¿qué estrategias hemos implementado? También de lo que uno puede revisar en la bibliografía, los cuadros de medicamentos son muy útiles para ellos, el que ellos puedan ver más organizado, más gráfico todo su tratamiento, y no simplemente la fórmula que generó el médico, le va a permitir que pueda ser más adherente a su tratamiento, porque definitivamente lo está entendiendo más. Hay muchos pacientes que cogen el cuadro con esos medicamentos y ahí ya van generando toda esa adherencia. Entonces digamos que esto también es muy importante para nosotros por el tema de interacciones. Entonces generamos definitivamente, de acuerdo al paciente, a la individualidad del paciente, los horarios más adecuados del medicamento, porque al principio, digamos, hay unos horarios establecidos que tenemos, digamos, que de manera general, pero cuando, por ejemplo, el micofenolato es 10 de la mañana a 10 de la noche. Cuando yo entro a hablar con el paciente es una persona del campo, se levanta a las 4 de la mañana, él a las 10 de la mañana está fundido, y puedo correr el riesgo de que no se levante a las 10 de la mañana a tomarse el micofenolato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Individualizar para poder ajustar todo el tratamiento al paciente y adecuar. ¿Listo? Esto es algo, el valganciclovir, que es la profilaxis antiviral, el tratamiento es cada 72 horas. ¿Qué pasaba? Los pacientes se embolataban porque digamos que no entendían muy bien desde cuándo contar el tercer día. Entonces, ¿qué implementó? Yo le traigo un calendario por los 3 meses de tratamiento, y el paciente solamente debe mirar qué día le corresponde e ir tachándolo. Eso, créanme que son cosas sencillas, pero van a hacer toda la diferencia, porque finalmente es una ayuda que a ellos les sirve mucho. Adicional a eso, el tema de las alarmas en el celular. Yo siempre les digo, el primer mes usted está incapacitado, porque se les da siempre un mes de incapacidad, y usted está dedicado a usted con su cuidador. Entonces, pues claramente el primer mes puede que sea muy baja la probabilidad de que se le olviden sus medicamentos. Hay muchos pacientes que incluso son pensionados porque vienen con diálisis y eso no les permite tener un trabajo. Entonces,
El cambio a una vida cotidiana mucho más activa va a hacer que de pronto ellos no estén sin nada que hacer y miren el reloj a ver a qué hora le toca el medicamento. Entonces, las alarmas en los celulares también definitivamente han sido una muy buena estrategia para que los pacientes generen esa adherencia. Hay casos muy especiales en los que uno, la verdad es que pide más tiempo con el paciente porque, por ejemplo, son pacientes analfabetas, ellos, imagínense que un paciente me diga que se toma el tacrolimus, o sea, ellos verbalizar el nombre de ese medicamento para ellos es muy difícil. Por ejemplo, una vez me tocó con un paciente que nos tocó con la hija porque la hija no podía estar, entonces él precisamente tenía el problema del lenguaje y tenía la barrera de tampoco tener un apoyo familiar. Entonces hicimos con la hija de que ella ponía las alarmas, le poníamos los medicamentos con números, porque los números sí los sabía identificar, y la hija lo llamaba y le decía, tómese el 1. Entonces, implementemos todo ese tipo de estrategias de acuerdo a las necesidades que definitivamente tiene el paciente, porque esto es lo que va a hacer la diferencia y este es el valor agregado que definitivamente nosotros como farmacéuticos podemos tener y pues que nuestros auxiliares y regentes también nos pueden apoyar. En cuanto a oportunidad de abastecimiento, claramente es una responsabilidad. Si yo le digo desde el primer día del trasplante que no puede pasar un día sin que se tome el medicamento, pero entonces tiene su consulta y yo no lo tengo porque no me abastecí adecuadamente, pues venga, ¿no? O sea, yo estoy en contra de que lo que efectivamente le enseñé al paciente. Entonces, tener bases de abastecimiento totalmente controladas, lo que explicaban en una ponencia anterior, de generar esos stocks de seguridad, de estar constantemente revisando en qué momento ya el inventario es insuficiente y tengo que volver a reforzar el stock, me va a permitir que finalmente yo sea congruente y genere la oportunidad a mis pacientes. Entonces es muy importante. Nosotros, digamos que desde la pandemia tuvimos un reto y fue que al ser pacientes inmunosuprimidos eran pacientes de alto riesgo, entonces tuvimos que implementar de un momento a otro la teleconsulta porque a ellos no los podíamos atender de ninguna manera presencial. ¿Cuál fue el reto? ¿Qué farmacia entregaba todo presencial? Entonces empezamos a atender a todos los pacientes en teleconsulta, hacer los envíos de los medicamentos. Entonces, primero, la verdad es que lo agradecen mucho. Pudimos generar un modelo que finalmente el paciente también lo agradeció mucho de no tener que estar yendo cada mes si no lo requería, porque a veces son pacientes muy estables, si no lo requería, entonces no tenía que ir a la sede, sino en teleconsulta, y esa teleconsulta que también puedo yo hacer como química farmacéutica. No, digamos, quitémonos ese sesgo de pronto de que la teleconsulta es únicamente para los médicos. Nosotros también podemos intervenir en el modelo de teleconsulta para poder hacer un seguimiento como más periódico a nuestros pacientes. Bueno, otro tema es la transformación digital, el que nosotros realicemos nuestros procesos mucho más sistemáticos nos va a permitir acortar tiempos en operatividad y que definitivamente nos van precisamente a servir para toda la atención farmacéutica. Los dispositivos de control, nosotros, el que los pacientes tengan todos los dispositivos, así como todos los medicamentos a la mano y que en serio se les enseña a utilizarlos, los puedan tener y puedan generar controles de cifras tensionales, de cifras de glucometrías, va a permitir precisamente que ellos, nosotros también generar una formulación y unos planes de seguimiento mucho más adaptados al paciente. Dentro de esto hay una parte en cuanto a la transformación digital, y es que, digamos, hay pacientes que tenían muchos problemas para llevar su glucometría día a día, porque definitivamente ese es el mapa que nosotros tenemos para identificar si el paciente no tiene picos de hiperglicemia o una hipoglicemia durante todo su mes. Estamos enfrentados claramente a que el paciente puede alterar esos datos y no nos da la confiabilidad a nosotros de saber con certeza esa información.
¿qué hicimos? Que adoptamos el sistema que tiene el dispositivo médico en el que el paciente puede llevar su glucómetro, lo conectamos a los computadores de preconsulta que hace enfermería y se descarga el informe con los datos reales de la toma de glucometrías del paciente. Acá también, ¿qué podemos hacer? Identificar no adherencia. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, si a usted les dice, no, sí, doctora, yo me tomo las glucometrías las 3 veces al día como usted me lo dice. Y cuando yo entro a ver definitivamente, tecnológicamente, ¿cuántas se tomó? Una. Entonces, eso también hace parte de no adherencia porque es un conjunto y tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Y de herramientas educativas, lo que les digo, nosotros en Colombiana estamos haciendo una transformación totalmente digital, digamos que también por un tema ambiental, la idea es que nos deshagamos del papel. Entonces, y nos hemos dado cuenta que todas esas herramientas educativas visuales son mucho mejores para los pacientes. La diferencia entre que ellos tengan un folleto a que ellos vean un video en la sala de espera puede hacer toda la diferencia y pueden ser más activos y más atentos a esa información porque es mucho más visual, mucho más fácil, no es toda una letra, como digamos, nos llega a nosotros un folleto con muchas cosas a veces del banco, no, uno no los lee más, entonces buscar esas herramientas que efectivamente vayan a generar un impacto en el paciente. Entonces nos enfrentamos a diferentes desafíos. Uno, efectivamente, es la transformación digital. Uno de los retos que tenemos ahorita en Colombiana es generar un app en el celular para cada paciente, en el que el paciente pueda consultar su fórmula médica, su cuadro de medicamentos. Digamos, lo importante es que una puede tener muchas cosas y hay aplicaciones de instituciones que incluso ya las tienen. Entonces, pero cuando entramos a ver, por ningún lado está el tema de medicamentos. Entonces, es importante que nosotros generemos la información para pues que finalmente sea adoptada por las personas que están haciendo todas estas herramientas. Hay alguna bibliografía que dice, sin embargo, pues es un poco más difícil, que el acompañamiento telefónico, incluso por mensaje de texto, también pueden ser unas herramientas de mejora de adherencia en los pacientes. Es un poco más difícil, pero de pronto si a veces las instituciones tienen los recursos, digamos que llegan a ser una buena herramienta para la adherencia a los pacientes. Definitivamente la educación también es algo importante, que todos los profesionales estén educados, pues va a hacer que prestemos una mejor atención. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias.